Bueno, ya vamos a empezar con la clase el día de hoy. Vamos a continuar con el módulo de mano. El día de hoy está el doctor Francisco Yamil. Él es traumatólogo, ya egresado. Estuvo rotando con nosotros hace ya 2 años. Hizo un diplomado en plexo y actualmente está haciendo una subespecialidad en mano y lesiones de plexo con el doctor Clifton y nos va a apoyar con la plática. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por su presencia y por la oportunidad de estar aquí compartiéndoles. El tema que me toca a mí pues es fractura de metacarpianos. Ya como dijo Carlos, actualmente apenas estoy haciendo el fellow en cirugía de mano. Y pues vamos a ver qué vamos a ver el día de hoy sobre fractura de metacarpianos. Pues vamos a hablar un poco sobre etimología, algunas definiciones. Vamos a hacer un repaso anatómico. Vamos a hablar sobre clasificaciones y sobre el tratamiento de las fracturas de metacarpianos. Etimología, ¿de dónde viene la palabra metacarpo o la ósea metacarpalia? Pues viene del griego metacarpion, que significa posterior, y carpo o carpum, que es muñeca. Entonces podemos entender que el metacarpo es el conjunto de huesos de la mano que se encuentran pues, entre el carpo, y, o sea, que siguen del carpo y están antes de los dedos, nada más. El repaso anatómico, siempre que empezamos con anatomía, pues creemos que va a ser un poco tedioso, que vamos a tener que ver muchos términos, y es que sí es cierto, si habláramos de tal como pura anatomía de los metacarpianos, tendríamos que decir que tienen una base, que tienen un cuerpo, que tienen una cabeza, y cada una de estas partes pues tiene una cara, una inserción, bla, 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 y sería un poco tedioso, y sería tal vez un tema completo de una clase. Tendríamos que hablar sobre sus centros de dosificación, donde lo único que tal vez vale la pena recordar, sobre todo en los niños, es que en los centros de dosificación de los metacarpianos, el centro secundario se encuentra del primer metacarpiano en la base, a diferencia de los otros 4 que está en la cabeza. Y pues tendríamos que hablar de sus relaciones, sus articulaciones con los huesos del carpo, el primero con el trapecio, el segundo con el trapezoide, el tercero con el grande, y el cuarto y el quinto compartiendo con el ganchoso. Pero no vamos a entrar tanto en detalles específicos de la anatomía, más bien vamos a preguntarnos qué tanto sabemos de los metacarpos. ¿Los metacarpos ustedes consideran que son un hueso importante? Muy importante, más o menos. ¿Sí? ¿Por qué creen que es importante los metacarpos? Metacarpianos, perdón. Algo que se les ocurra. ¿Cuál es su principal función? ¿Por qué existen? Pues le dan soporte a la mano. El mecanismo de prevención. Vamos a ver. Muchas veces, como toda en la vida, tal vez para saber por qué son importantes, nos debemos de imaginar una mano sin los metacarpianos, ¿no? Sería algo raro. Y de tener una mano totalmente funcional, podríamos pensar que una mano sin metacarpianos se vería muy corta, donde el carpo y inmediatamente saliendo los dedos, pues se perdería parte de la evolución de la mano y nuestra capacidad funcional de la misma. ¿Por qué? Es tan importante que incluso en el desarrollo de manos robóticas, el metacarpo también lo ponen, ¿no? Y en cualquier prótesis que vean de mano van a ver cómo el metacarpo también es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, si nos imaginamos que el metacarpo y los dedos como esta caña de pescar, pues vamos a comprender que hay 2 partes. La parte que es el sostén o el mango
y la parte que es más flexible. Y pues precisamente, si lo comparamos con la mano que aquí están juntos, pues el mango corresponde precisamente a ese sostén que vienen siendo los metacarpianos y la parte flexible a los dedos, que es totalmente como una caña de pescar que hasta poleas tienen, como sabemos, en los dedos. Entonces, los metacarpianos van a ser ese sostén que le van a dar una capacidad de movilidad y de fuerza a los dedos que son menos fuertes y que son más flexibles. Esa es una de sus contribuciones. Y sobre todo, que ante un movimiento de varias cañas o de varios dedos, pues va a permitir que los hilos o los movimientos no se enreden entre sí. Cada uno de los metacarpianos tiene una relación específica que hace que esos movimientos, los dedos, no choquen. Y podamos tener este tipo de movimiento. Cuando los cerramos, todos llegan a un punto sin chocar, sin mezclarse con el otro, y cuando los abrimos, todos divergen de una forma totalmente equitativa y que nos permite realizar las funciones. Tal y como vamos a ver en este video, pues vemos cómo es que la angulación de los metacarpianos es lo que permite que estos dedos puedan moverse de una forma natural, generando siempre esa cascada tan importante anatómicamente en la movilidad de la mano. Y se dan cuenta, la angulación también permite que los dedos estén abiertos de una forma natural al extenderlos. Entonces ya desde ahí el metacarpiano ya tiene un eje y una dirección específica. Otra de las funciones importantes de los metacarpianos, por lo cual son importantes, es el ahuecamiento palmar. Esa capacidad que tenemos de sostener objetos en la mano. No solo los metacarpianos, también los músculos, tanto de la eminencia tenar como hipotenar, pues contribuyen, pero los metacarpianos tienen una función muy importante en el ahuecamiento palmar. Y es que, por ejemplo, en esta imagen del Capani de biomecánica, vemos como el cuarto y el quinto tienen un desplazamiento de la dirección A la B, que es la azul, importante, que genera esa forma curva de ahuecamiento posterior a los músculos de las eminencias y que nos permite también sostener diversas funciones básicas. La mayoría de las articulaciones en la base de los metacarpianos pues son de tipo artroides, son planas, casi no son móviles, excepto el quinto que sí tiene un poco más, el cuarto y el quinto que tienen un poco más de movilidad, de 5 a 10 grados dependiendo. Y esto es por el pequeño desplazamiento que se permite con el ganchoso. Como vamos a ver aquí en el video, ahí vemos cómo el cuarto y el quinto se están inclinando y están generando ese mecanismo de ahuecamiento. Si lo vemos de lado y quitáramos todos los metacarpianos, pues veríamos la superficie que les digo que es de tipo artroide, totalmente planas entre ellos, excepto en el quinto, donde hay un poco más de desplazamiento. Si ya lo vemos junto con la oponencia del pulgar, pues vemos cómo se hace un buen ahuecamiento palmar. Todas estas cosas son tips que tenemos que ir recordando a la hora de hacer un tratamiento quirúrgico. Como decía, todas son artroides excepto una, pues la que no va a ser de tipo artroide, pues la articulación del primer metacarpiano con el trapecio, que es sencilla de montar. Y es que cuando es sencilla de montar, pues vemos que hay diversas, y hay mayor movilidad, permitiendo pues a veces 2 grados de libertad. Pero entonces, ¿por qué tenemos también rotación? Bueno, porque al haber, por el tipo de superficie, no es perfectamente una silla de montar, sino que también genera un efecto, ahorita vamos a ver más adelante, como de un cardán, que es esta serie de piezas metálicas que al girar, por la acción de una, la otra pareciera que rotara. Ahorita se va a ver más claro el ejemplo. Ahí vemos. Al girar, vemos cómo esta pieza inmediatamente hace una oponencia. Entonces, lo mismo pasa en la articulación trapecio-metacarpiano. Ahí vamos a ver cómo gira y se opone. Función muy importante, pues, de la mano es la oponencia. Y del primer metacarpiano, que lo hace casi siempre totalmente cualquier fractura
de una resolución quirúrgica y una reducción lo más anatómico posible. No debemos olvidar que en los metacarpianos, y como en toda ortopedia, nosotros no olvidar que los huesos no están solos, que hay muchos tejidos blandos que son importantes para el desarrollo de las funciones. A nivel de los metacarpianos, pues vemos que tenemos algunas inserciones muy importantes, como los músculos extensores de la muñeca y pues como tal los músculos interóseos. Esto es una vista dorsal. En la vista volar también tenemos los flexores, principalmente de la muñeca, y los músculos interóseos, que debemos recordar son 4 dorsales y 3 volares. ¿Alguien recuerda cuál es la función de los interóseos? La aducción o la abducción de los dedos. Entonces, si pensáramos los metacarpianos como un mango de guitarra, tendríamos que estar rígidos, pero que por enfrente pasan principalmente lo que son los tendones, van a pasar a estructuras que ya tienen una tensión adecuada y que están a la distancia adecuada para realizar la función, incluso los interóseos y a veces parte de los lumbricales. Entonces, si este mango se rompe, pues lo que va a pasar o se acorta, pues realmente todo lo que son los tendones van a perder una estructura y una tensión que ya tienen. Entonces, no debemos minimizar una fractura de metacarpiano pensando en eso. La mano, justo en los metacarpianos, donde abajo, dorsal y volar, hay tendones pasando y aparte hay músculos. Que sabemos que si se acorta un músculo, aunque se contraiga, ya no va a generar la misma fuerza ni la misma función. Pensando en esto y la importancia de mantener una distancia, ¿alguien recuerda la regla de angulación? Todo el mundo la ha escuchado. ¿De cuál es el que tolera más? Cuarto y quinto puede tolerar de 30 a 35, pero si tú lo ves en urgencias, lo puedes medir, y si tiene de 30 a 35, dices una férula y hasta que consolide. Pero si ya vimos que es importante la distancia, ¿por qué el cuarto y el quinto se dijo que toleran estas angulaciones? Pues resulta que eso ya tiene mucho tiempo, y cuando se hizo, pues lo que se estudió fue la funcionalidad de la mano después de la consolidación. Y sí, el primero, el segundo y el tercero, pues son los más importantes en la función de pinza. Por lo que ningún paciente realmente que en ese estudio tenía una función de la mano que le exigiera que los tendones o los músculos tuvieran una función normal, una adecuada tensión, una extensión. Pero sí había una disminución de la fuerza de extensión y aparte había una alteración en la cascada de los dedos. Tal vez para alguien que se dedica a acciones, a trabajos manuales muy arduos, no le va a afectar. Pero alguien como nosotros, los cirujanos, músicos y demás, que sí requieren una adecuada extensión, como ellos la deseen, pues si pierden parte de la extensión de los dedos o de la flexión o la cascada de los dedos, les va a costar mucho realizar actividades finas, ¿sale? Entonces, esa regla es cuando la puedes aplicar en pacientes que sabes que no van a ser muy demandantes, pero alguien que tiene una actividad física fina con la mano se debe de restaurar para darle la adecuada atención a los interóseos y al sistema tendinoso del cuarto y el quinto, que ya vimos que para el ahuecamiento y todo eso es importante. También esta regla sirve, pero siempre y cuando no se afecte la base, por lo que ya vimos que se desplaza el cuarto y el quinto, son los que dan el ahuecamiento. Si se fractura la base y está muy desplazado, pues hay que reducirlo. Y entrando en clasificaciones, pues bueno, de acuerdo a nuestra guía espiritual y que creemos ciegamente en la O, pues la mano es el 7 y el metacarpo es el 7, entonces es el 77. Y pues ya si queremos avanzar más, pues le tenemos que poner A, B o C, de acuerdo a la complejidad de las mismas. Pero la realidad es que incluso en el lado Surgery Reference, pues vemos que cuando le damos en mano y luego le damos en metacarpo, pues ya nos arroja una clasificación más sencilla, que es esta y nada más. Y nada más, pues ya vemos que tenemos que saber dónde está el trazo, si es articular, si no, si está en la cabeza, si está en la diáfisis,
qué tan compleja es la fractura de la diáfisis o si es intraarticular en la base. Y ya en base a esto podemos tomar la decisión. ¿Para qué nos sirve realmente clasificar una fractura? Pues para tomar adecuadas decisiones terapéuticas. Y los objetivos del tratamiento siguen siendo los mismos que en cualquier otro hueso. Tenemos que restaurar una superficie articular si hay un desplazamiento, tenemos que hacer una corrección de la deformidad angular, tenemos que hacer una estabilización buena de las fracturas, realizar abordajes que no comprometan la función de la mano, que yo creo que en la mano es lo más complejo a veces, y la movilización rápida de las articulaciones que están próximas a la fractura. Entonces, durante las fracturas de metacarpianos, pues podemos encontrar muchos nombres. Rolando, venes de la fractura del boxeador, del peleador callejero, del dead punch, heridas por proyectil de arma de fuego. Todo esto, realmente, para que no se haga complejo y no tengan que aprenderse cada una, pues siempre tenemos que hacernos las mismas preguntas, que en ortopedia es básico. ¿Se compromete la articulación? ¿Hay compromiso rotacional, como veíamos lo de la caña de pescar? Si la base está mal, pues la parte flexible va a chocar con la otra. Si está estable, si se ha alterado la distancia ósea por los tendones y qué principio biomecánico requiere. Y ya que se sabe qué principio, ahora sí pensar en qué implante es el que me puede dar ese principio requerido. Y hablando de estabilidad, ¿cuándo una fractura de metacarpiano es estable? Pues si recordamos la definición de estabilidad, pues es la capacidad de las fracturas para resistir cargas funcionales. De acuerdo al curso AO de mano, pues las únicas estables van a ser la fractura que es un oblicuo largo, que no esté desplazado como en la imagen, pero que esté in situ, pero que tiene que ser oblicuo largo. El oblicuo corto es totalmente inestable. Y fracturas de la base que no estén desplazadas, pues también se van a considerar estables, pues debido al complejo ligamentario de las bases que lo mantiene muy fijo en su lugar. Sin embargo, para poder definir lo que es estabilidad, pues tenemos que saber cuáles son las cargas funcionales. ¿Qué son esas? ¿A qué se refieren con carga funcional? Las cargas funcionales, ¿cómo responde el hueso a las solicitaciones o esfuerzos que se generan, que pueden ser tanto de compresión, de torsión, de cizallamiento, de flexión o de distracción o de tensión? Y en este estudio, por ejemplo, aquí se ve cuánto un hueso compacto tiene, que son 170 newtons, ante la compresión para el rompimiento, y el hueso trabecular 2.2. Se habla de que los metacarpianos toleran en un movimiento de flexoextensión como el que estoy haciendo ahorita en este momento, sin hacer esfuerzos, ¿no? Sin cargar pesas, sin apretar nada, o sea, flexoextensión activa normal, llega a ser hasta de 60, 70 newtons. Entonces, por eso es que no se fractura, ¿no? En los movimientos normales. Y todo esto es por el sistema muscular que tenemos. Entonces, recordemos, es importante recordar la frase, recordar la cifra, perdón, que son 60, 70 newtons, son las cargas funcionales que debe tolerar, que tolera esto sin ningún problema. Esto nos va a servir más adelante. Puntos importantes en el tratamiento, recordar que son huesos largos y sobre todo que no son huesos rectos. Como vemos, tienen una curvatura. Y si no es un hueso recto, sabemos que va a estar sujeto a dos tipos de fuerzas. Fuerzas de compresión. Si lo trasladáramos a un fémur, pues la parte medial es la que tolera fuerzas de compresión y la parte externa las fuerzas de tensión, ¿sí? Por el sistema aductor de la cadera y todo eso genera. Entonces, eso es muy importante a la hora de colocar placas, como en el fémur. Nunca podemos poner una sobre la parte convexa porque no va a tener un buen resultado. Siempre va de ese lado. Entonces, pensar en el metacarpiano que no es plano, que debemos de colocar los implantes en la superficie adecuada. Sobre todo, recordar que un hueso largo es muy importante restablecer la longitud del mismo para la funcionalidad de los tejidos blandos. Las solicitaciones que veíamos hace rato, una flexoextensión activa nos da 60, 70 newtons. ¿Y eso por qué es importante? Porque los clavos de Kirchner, a diferencia de otros huesos del cuerpo más grande, y los que más se usan los metacarpianos, que son de 1.2, toleran 90 newtons. Quiere decir que en la mano
sí podemos usar clavos de Kirchner como tratamientos definitivos y que nos van a tolerar las solicitaciones sin ningún problema. Por eso es que en la mano sí podemos usar clavos. En un fémur, pues es imposible pensar en fijarlo con clavos, ¿no? Los tejidos blandos, tener siempre en cuenta que tenemos conocer perfectamente todos los, para no lastimar durante el abordaje, estar conscientes de todas las estructuras nerviosas, vasculares y tendinosas que pasan tanto dorsalmente, que es donde menos hay, o volarmente, ¿no? Porque a veces se tienen que hacer abordajes volares, sobre todo, por ejemplo, en fracturas expuestas, donde el metacarpiano pues salió por la parte volar. Tenemos que saber llegar sin lastimar lo que está no lastimado. Y también tenemos que saber reparar todo lo que se pudo haber lastimado que está cerca de los metacarpianos. De ahí la importancia de conocer todos los tejidos alrededor de los mismos. Y en las articulaciones, por ejemplo, en la metacarpofalángica, estar bien conscientes de todo el complejo ligamentario que le va a dar funcionalidad. Sí, que de nada serviría reducir muy bien una fractura si no podemos reparar este sistema, va a generar un problema funcional o de rigidez a la larga. Implantes, siempre recordar la frase de que ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno. Nosotros estamos sujetos a mucha publicidad o incluso estudios donde se comparen nuevos implantes, que sobre todo la diferencia es que son más caros y prometen solucionarte todo, y que a veces sí funcionan, como en este caso, vemos el uso que en la clínica, ahorita donde estoy haciendo el fellow, ya es el estándar para las fracturas de metacarpiano, se usan los tornillos de Herbert o de compresión. Pero todos sabemos cuánto cuesta cada uno de esos y que realmente no debemos de caer en pensar en que un implante nos va a solucionar o va a ser mejor si no analizamos primero otras cosas. Aquí se comparó el clavo de Kirchner contra precisamente los tornillos de Herbert. Lo hicieron y se hizo un estudio biomecánico y realmente lo que se encontró es que en funcionalidad ante las cargas normales pues va a ser muy similar. Sin embargo, ante cargas ya con cargas robotizadas, pues obviamente un tornillo que es más grueso va a resistir más que un clavo. Pero en cuanto al resultado de sostén durante las solicitaciones normales, el clavo de Kirchner es suficiente. Entonces, para el tratamiento no debemos de pensar en cuál es el más reciente o cuál es el más nuevo, sino más bien qué en principio necesitamos. En los metacarpianos podemos dar tirantes, sí, porque tenemos una superficie convexa. Podemos dar sostén cuando haya pérdida ósea, cuando no haya presente sostén de las fracturas. Podemos dar compresión ante los trazos oblicuos largos o cortos. Podemos usar tutor intraóseo en las fracturas transversas y podemos dar protección a cualquiera uno de nuestros principios. Entonces, de la teoría a lo práctico, más que pensar en implantes y que yo les venga a decir qué implante es el más reciente, el que te va a solucionar o te va a hacer más fácil, eso no es lo importante, sino de tomar decisiones adecuadas como en cualquier fractura. Entonces, en este video, quiero que lo vean y vean si notan algunas cosas que son muy importantes en la mano, a ver si nota alguien diferente. Decidieron darle compresión, que por cierto, los metacarpianos se pueden manejar cuando es un oblicuo largo con pura compresión sin protección. ¿Alguien notó algo importante ahí? ¿Algo diferente a lo que se hace? Las cabecitas que van de... Ajá, eso es un tip importante, ahorita lo vamos a ver. Exactamente, el avellanado en los metacarpianos, si de por sí en cualquier hueso se debería de hacer, en los metacarpianos todavía es más importante, porque si la cabeza, nosotros, como son huesos muy pequeños y estamos acostumbrados a dar bastante fuerza, si no avellanamos, a la hora de que la cabeza se impacta con el cortical, puede fragmentar el hueso. Entonces, el metacarpiano es uno de los huesos que si no lo haces en la primera oportunidad, se te va a complicar el volver a hacer otro orificio, porque casi no hay hueso. Entonces, si ustedes no avellanan y lo aprietan de más, se les va a complicar la cirugía de una cirugía sencilla a una cirugía más larga.
Igualmente, pues no pasarse de avellanado, pues para evitar ese tipo de situaciones. La otra es cómo se decide cuántos tornillos caben en un trazo oblicuo largo o en oblicuo corto. Pues está la regla de los 3. Tiene que caber el tornillo 3 veces en la parte que se decida poner, tanto proximal como distal, y ya de ahí el otro también tiene que caber 3 veces. ¿Ok? Y también dónde se coloca el tornillo, en la parte más aguda del trazo de la fractura. Igual es la regla de los 3. Tiene que caber 3 veces hacia cada trazo de la fractura y hacia proximal. Porque si se coloca demasiado cerca, a la hora de simplemente meter el tornillo o perforar, se puede lajar esa parte aguda o ese borde de la fractura. Un tip sencillo que todos conocemos es cuando perforamos para dar compresión, el medidor te puede dar diferente medida dependiendo hacia dónde gires la patita, ¿no? Si la giras hacia el lado obtuso, siempre te va a dar una longitud mayor. Si la giras hacia el lado agudo, pues te va a dar una longitud menor. En los metacarpianos siempre se debe de tomar la longitud menor, porque cualquier remanente, recordemos que hay muchos tendones, si queda el tornillo muy sobrado, pues va a estar rozando y puede generar una ruptura o un problema tendinoso. Recordemos todas las estructuras que están ahí cerca. Si vamos a usar placas, pues igual que todo, es un hueso curvo, tenemos que pretensar la placa para transformar las fuerzas y darle tirante a la fractura. Igual no debemos de colocarlo demasiado a la orilla porque se puede romper, y pues el mismo orden que ya sabemos todos del curso de la colocación de tornillos. Si hablamos ya específicamente de algunas fracturas de metacarpiano, sobre todo del primero, pues hablamos de Bennett y de Rolando. En realidad, lo que debemos de recordar de la de Bennett son la técnica de reducción que nos va a ayudar mucho a la hora de la cirugía, que no es la pura abducción, sino tenemos que dar abducción y compresión de la base del primer metacarpiano para que se llegue a una reducción adecuada. Y esto, recordando que las fuerzas deformantes pues, son la inserción del aductor y del abductor largo del pulgar. Cuanto al tratamiento, vamos a ver lo que les decía, no importa qué usen, sino que lo utilicen bien y puedan darles lo que requiere. Aquí se utilizaron clavos de Kirchner. Si es una fractura más compleja, pues se puede dar sostén y colocar un fijador, un minifijador. Incluso, al haber una superficie convexa, se puede dar tirante, como en este cerclaje, y puede ser un resultado funcional. No nos limitemos ni busquemos siempre una solución cara, se puede hacer. A lo mejor porque yo vengo de un hospital general, pero a veces tenemos que buscar lo que se pueda dar mejor, y la mano es muy noble para eso. La de Rolando, pues es una fractura que no va a tener sostén, aunque se reduzca, y se habla de que se trataba conservadoramente, pero pues ya sabemos que no va a ser un resultado óptimo. Por lo que la fractura de Rolando siempre va a ser una reducción abierta y una colocación de placa para dar entre los tornillos a veces compresión y la placa para dar sostén. Y otra muy famosa es la fractura del boxeador. ¿Ustedes qué opinan ya después de todo esto? ¿Debe ser quirúrgica? ¿Se debe reducir lo más anatómicamente posible? ¿Sí? Y si ustedes hacen una reducción y queda bastante bien, pues también podría manejarse, ¿no? El problema, pues es precisamente que la forma de reducirlo es mediante la maniobra de... ¿Alguien recuerda cómo se llama? ¿Esta maniobra? Vamos a ver. Es la maniobra de Haas, donde se hace con presión sobre la diáfisis y la cabecita se impacta doblando el dedo. Entonces, aunque te quede una buena reducción, la posición, imagínense tener un paciente con los dedos doblados durante el tiempo que requiera para consolidar, pues muchos pacientes no van a tolerar eso o requieren regresar al trabajo rápido, pues lo mejor es hacerlo quirúrgico, ¿sí? Y hay opciones que no, de diversos tipos, como esta, la de tutor intraóseo, donde se colocan unos clavos desde la base, se perfora y se premoldean en esta forma, se pasa, y aquí los objetivos es generar 3 puntos de apoyo, así como en las prótesis, pero estos son claritos, en la parte de la entrada, en la parte de la diáfisis que se recargue, y que los dos cuernitos queden divergentes hacia cada lado para evitar la rotación del fragmento. Y eso se puede solucionar así la del boxeador en caso de que no tenga, pero pues también se pueden poner
placas y el implante que ustedes gusten, o como ya vimos, el tornillo de compresión de Herbert. O pueden colocar también dar sostén, incluso muy claros. ¿Sí? Eso es lo padre de la mano. Las heridas por proyectil de arma de fuego, pues ya está bien descrito que lo primero que deben de hacer ante una pérdida ósea en un proyectil de bajo calibre, obviamente que no haya destrucción abundante de tejidos blandos, pues se debe de fijar de forma temprana, se debe recuperar la distancia porque no va a haber, y se debe de injertar inmediatamente con el injerto autólogo para que tratar de llegar a una consolidación. Si llega a fallar todo esto, que se debe de hacer, ya no se debe de pensar en más, sino se debe de hacer esto. Si falla, pues ahora sí ya pasar a técnicas más avanzadas, como es el injerto óseo vascularizado, principalmente del cóndilo femoral, del radio, dependiendo del tamaño del defecto, pero esto ya requiere de técnicas microquirúrgicas y de epidermo. Como conclusión, pues los metacarpianos son huesos largos y requieren de los mismos principios biomecánicos que otros huesos. El cuidado de tejidos blandos y la adecuada reparación pues son la clave del éxito. En su mayor parte, las fracturas de los metacarpianos pues son quirúrgicas, no hay que subestimarlas. Y como último, pues la mano, ya nos dimos cuenta que tiene mucha implicación de ortopedia. Entonces, la mano parece ser un terreno en el que plástica y ortopedia se pelean, o más bien se batean los casos. Creo que debemos darle, como ortopedistas, la importancia, porque nuestras manos pues, es la extensión del cerebro, la que nos manda, la que nos deja operar a nosotros. Entonces, comprenderla y estudiarlo es algo extra, todos vamos a tener, y que sobre todo en la consulta, ya cuando ustedes hagan, se van a dar cuenta que después de la rodilla, probablemente la mano y la muñeca son de las principales causas de atención o de solicitud de nuestros servicios. Y pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Tengo una